Durante los últimos 5 días, en Reino Unido se han desarrollado violentas confrontaciones de antimigrantes y antimusulmanes ultraderechistas contra grupos antirracistas y policías en el contexto de una serie de manifestaciones cuyo detonante parece ubicarse en la reacción que produjo en algunos sectores los mensajes publicados en diversos medios de difusión, principalmente redes sociales, donde se afirmó sin fundamentos en la realidad que un menor de edad acusado y detenido por asesinar a 3 niñas es un migrante musulmán, aunque se confirmó que es británico porque nació en Gales. Pues bien, según se pudo conocer, los ultraderechistas extremistas incendiaron hoteles en los que se alojaban solicitantes de asilo, dejando atrapados y aterrorizados a quienes se encontraban en su interior, mientras que en otras ciudades los violentos dañaron edificios públicos, se enfrentaron a la policía y destrozaron vehículos en una docena de ciudades británicas. Según algunos medios de difusión de mensajes británicos y de otros orígenes, aseguran que las concentraciones comenzaron aparentemente como marchas contra la inmigración o la migración organizada en las redes sociales como X, WhatsApp y Telegram, que rápidamente se volvieron desordenadas y violentas, pues los manifestantes incendiaron 2 hoteles Holiday Inn, donde creían que se alojaban solicitantes de asilo a la espera de una decisión sobre sus solicitudes. Durante el fin de semana, más de 100 personas fueron detenidas. Muchos más sospechosos aún no han sido identificados y las autoridades han prometido utilizar el reconocimiento facial y otras tecnologías para localizarlos. Ante estos hechos, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo textualmente lo siguiente: la gente de este país tiene derecho a estar segura y, sin embargo, hemos visto cómo se atacaba a comunidades musulmanas, a mezquitas, a otras comunidades minoritarias, con saludos nazis en las calles, ataques a la policía, violencia sin sentido y retórica racista. Eso fue lo que dijo el primer ministro británico recién nombrado por el Parlamento. Pero antes de seguir con nuestro tema, debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla para que otros participen. La ultraderecha realiza violentos disturbios en varias ciudades contra la presencia de migrantes tras una campaña mediática señalando falsamente como musulmán a un menor de edad acusado del asesinato de 3 niñas en ese país. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, pusimos 4 opciones. Una, por el odio que hay a través de las redes sociales. La otra opción, por racismo estructural. 3, por herencia colonialista. Y la cuarta opción, por la crisis social en Europa. Por supuesto, ustedes querrán responder más de una, pero en este caso en la X solamente acepta una respuesta y si no ha participado aún puede hacerlo a través de estas cuentas en X, @TelesurTV, @El Mundo en el Sur y @Guillermo Telesur, porque más adelante revisaremos sus respuestas y las asociaremos para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Como es costumbre en nuestro programa, siempre buscamos la ayuda de personas que manejan estos temas y otros más, que los estudian, que los analizan y luego tienen, una percepción que nos ayuda a identificar otros elementos que más allá de nuestro canal y nuestras posibilidades tenemos. Por eso hemos invitado a Eduardo Meneses, que es politólogo especializado en geopolítica de Medio Oriente, quien nos acompaña desde Ecuador. ¿Cómo estás, Meneses? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, magnífico. Primero que nada, me gustaría que tú me dieras tu primera apreciación de lo que está pasando allí en Reino Unido. Para mí, que es una expresión de lo que pudiera pasar en el resto de Europa, pero no me quiero adelantar a una conjetura al respecto. Sí, yo creo que justamente es hacia eso que yo me quería referir, ¿no? Esto no es un caso aislado. Primero, no es aislado para Inglaterra. Nosotros ya vimos cómo frente a la crisis social y económica que viene acarreando Inglaterra y la Unión Europea en general ya desde hace una década, se han expresado cada vez más perspectivas nacionalistas como una falsa solución a crisis que son económicas y de un modelo neoliberal que está totalmente agotado para la Unión Europea en términos de los impactos sociales que esto tiene, ¿no? Lo vimos en el Brexit, no es algo nuevo para Inglaterra. En el Brexit ya hubieron muchas expresiones nacionalistas, xenófobas, al momento de la votación del Brexit en Inglaterra, que esto tiene raíces económicas y sociales muy profundas. O sea, la islamofobia o la xenofobia es una de las expresiones de algo muy profundo que es la parte socioeconómica. Pero como tú también decías, no solo pasa en Inglaterra. Nosotros vimos hace pocos meses
ya cómo fue subiendo la extrema derecha en países como Francia, por ejemplo, cuando estuvimos muy cerca de tener como primera ministra allá a Marine Le Pen, que es una de las figuras más grandes de la extrema derecha, claramente ligada con partidos neonazis, con expresiones xenófobas allá, y hay muchos otros países europeos en los cuales la extrema derecha avanza. Entonces, esto no es para nada un caso aislado. Yo añadiría además que la guerra que se está llevando a cabo en Medio Oriente ya desde hace décadas y el caso particular del genocidio palestino ha afectado un montón la forma en que en las redes sociales se expresa la islamofobia, ¿no? Esto viene a atizar aún más estos hechos. Ahora, Eduardo, tú sabes que recientemente en el Reino Unido pues, se eligió a través del Parlamento, como es su manera de elegir a los líderes, a un primer ministro más bien de tendencia laborista, ¿no? Se aleja de los conservadores. Así que no pareciera como casual que justamente la ultraderecha extremista esté manifestándose de esta manera ante un primer ministro que acaba de tomar posesión con una tendencia más hacia el centro que hacia la ultraderecha. Eso por un lado. Sin embargo, vamos a ver qué fue lo que dijo Keir Starmer, que es el primer ministro, durante una reunión urgente debido a la situación actual del país. Afirmó que su gobierno no tolerará este tipo de violencia. Vamos a escucharlo con cuidado. Cualquiera que sea la motivación aparente, esto no es una protesta, es pura violencia, y no toleraremos ataques a mezquitas o a nuestras comunidades musulmanas. Por lo tanto, todo el peso de la ley recaerá sobre aquellos que sean identificados como participantes en estas actividades. Bien, Eduardo, ¿cómo percibes estas opiniones del primer ministro británico? ¿Cuál es la relación que puede tener su posición ideológico-política con las expresiones en la calle? Yo creo que aquí hay que recordar algo muy importante, ¿no? El fascismo europeo no es solamente en la historia de cómo se ha desarrollado, no es solamente expresiones racistas o expresiones xenófobas. En realidad, el fascismo europeo en la historia de este continente surge realmente como un hecho histórico cuando hay estas tendencias al nacionalismo, a la xenofobia, que tratan de disputar al movimiento de las y los trabajadores el liderazgo del descontento popular. Yo creo que es justamente lo que está pasando ahora en Inglaterra, ¿no? Hay una opción que eligió el pueblo inglés en cuanto a tratar de dar una salida a los problemas socioeconómicos gravísimos que aquejan a Inglaterra y a toda Europa en este momento, a través de políticas económicas y sociales, que es una de las alternativas que se puede dar para solucionar esto. Pero frente a esto, la extrema derecha va a querer seguir disputando el sentido de esa crisis económica y social. La extrema derecha obviamente no la hace a través de expresiones como la redistribución de la riqueza, las políticas públicas, la seguridad social, que es lo que un primer ministro centro-izquierda como el primer ministro actual es lo que trata de posicionar, sino que la extrema derecha trata de posicionar otro tipo de alternativas, según ella, que tiene que ver justamente con echarle la culpa a los migrantes, con exacerbar la islamofobia. Las redes sociales tienen un rol fundamental en esto, puesto que no permiten tener una lectura de la complejidad de los hechos que está viviendo la sociedad inglesa, sino que las redes sociales, en los pocos caracteres y las dinámicas sensacionalistas que generan, no permiten tener análisis complejos, tratan siempre de dar soluciones cortas. Y esto termina apoyando a estas posturas que son, y lo vuelvo y lo repito, que son convergentes con la historia del fascismo en Europa. El fascismo en Europa no es cualquier expresión racista o cualquier expresión xenófoba, es justamente cuando hay un movimiento político que trata de disputar el descontento popular al movimiento de las y los trabajadores. Y es exactamente lo que se está expresando entre lo que hemos visto. Ahora, fíjate, Eduardo, en medio de las políticas represivas que, bueno, se vio obligado a manejar el primer ministro y el gobierno británico, el Reino Unido, la Cancillería rusa hace un llamado a las autoridades británicas de abstenerse del uso de la violencia contra los manifestantes. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, condenó la ola de violencia desproporcionada contra los manifestantes. Además, al mismo tiempo instó a Londres a garantizar el derecho del pueblo británico a la protesta, quienes tienen la potestad de expresar su desacuerdo con las políticas hegemónicas. Asimismo, denunció que en varias ocasiones Londres ha acusado de manera infundada a Moscú de reprimir y aplicar la censura, por lo que hoy Kremlin le exige a las autoridades británicas apelar por la verdad, la democracia y el respeto de los derechos humanos, así como actuar bajo la ley. Recordemos que allí no solamente están participando
en las manifestaciones violentas los grupos antimusulmanes y antimigrantes, sino que también están actuando los que están en contra de ellos, es decir, los defensores de los derechos humanos, los defensores de los migrantes, los antirracistas y en el medio la policía. Brevemente, Eduardo, tengo que despedirte, pero tiene una reflexión final en tu parte. Sí, muy rápidamente. Yo creo que es muy importante justamente poner en evidencia los dobles estándares que se manejan a nivel, a nivel internacional cuando se tratan de denunciar cuáles estados son más o menos democráticos. Nosotros hemos visto Estados Unidos liderar justamente con el apoyo de sus aliados europeos y de la OTAN todas estas campañas de tratar de medir cuáles son más democracias que otras, denunciando este tipo de represión, pero cuando ellos mismos aplican esas medidas, de repente ya no se mide con la misma vara. Entonces es fundamental que tengamos esto muy claro, sobre todo que en el caso inglés el 70% de las informaciones y fake news están viniendo de Estados Unidos. Entonces esto tiene que ver mucho también con el horizonte hacia el cual va la propia elección estadounidense y cómo le favorece y a quién le favorece desde Estados Unidos este tipo de hechos. Bien, muchas gracias, Eduardo, por tu participación, como siempre, muy oportuna. Te cuento que también en algunos países de Asia y África se están manifestando protestas frente a la manera como se está manejando este asunto en el Reino Unido. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes, como siempre, un gusto. Eduardo Meneses nos acompañó hasta el momento. Bueno, vamos a despedir esta primera parte del programa, pero recuerden que pueden seguir participando en la respuesta que estamos esperando de ustedes en nuestra pregunta. Está el código QR, pongan su celular y ahí verán entonces algunas de las opciones. Bueno, mira, en la próxima parte del programa vamos a ver hacia dónde apunta todo esto, porque esto es lo que está sucediendo, pero ¿qué consecuencias traerá esto? ¿De qué manera se comportará el resto de Europa, la misma región británica, cómo abordará esta situación? Bueno, todo eso lo estamos viendo desde acá, en el mundo, desde el sur. Seguimos en el mundo desde el sur, ahora analizando este tema de 5 días de violencia en Reino Unido por la presunta sospecha de que un joven menor de edad pudo haber sido el culpable del asesinato de 3 niñas, pero los medios, especialmente las redes sociales, magnificaron la idea, la sospecha de que el muchacho era migrante y además musulmán. Después se supo que era británico y todavía eso está en cuestionamiento. Entonces, bueno, a nosotros se nos ocurre pensar que esto no necesariamente será un hecho aislado ni un hecho único, sino que pudiera presentarse en el resto de Europa, ya que, como todos sabemos, Europa está lleno de migrantes, muchos de ellos musulmanes, que han escapado de las crisis propias de África y Asia y han buscado una mejor oportunidad justamente en los países que los colonizaron por mucho tiempo y los expoliaron y saquearon. Por eso vamos a conversar con Jorge Kreisner, periodista, analista de política internacional, quien, bueno, ha estado varias veces con nosotros y me gustaría que nos ayudara a vislumbrar hacia dónde apunta todo esto, si lo que está pasando en el Reino Unido es el principio de algo o es solamente una situación particular del Reino Unido. Jorge. Hola, muy buenas noches, un gusto estar con ustedes y la audiencia de Telesur. Bueno, me parece que se vive en el Reino Unido, como en otros países de la Europa occidental, una severa crisis del capitalismo como modelo de organización de la sociedad y cunde el desempleo. Hay una crisis económica muy fuerte, hay una tendencia a la recesión económica, se contrae la economía y la carencia de empleos hace pensar a muchos que faltan esos puestos de trabajo porque los ocupan los migrantes. Y entonces hay muchos sectores, aún de trabajadores, de sectores populares, que creen que si se confrontan con los migrantes se va a resolver ese problema. Pero ese problema es un asunto bastante diferente. La falta de empleo muestra un capitalismo que no crea puestos de trabajo, que cada vez genera más exclusión social y por lo tanto crece el descontento, que unos lo expresan de una manera
y también otros de modo diferente. No solamente en el Reino Unido, hemos tenido noticias que en Rotterdam, en los Países Bajos, también hay situaciones parecidas. Hemos visto también escenas de saqueos en medio de estas protestas, que no solamente han incendiado esos hoteles que son residencia de algunas personas migrantes, sino también que han saqueado comercios, que han roto vidrios y mamparas y han destruido estos locales, se han robado los artículos existentes, de manera que me parece que esto tiene más que ver con una consecuencia de la crisis capitalista. También, así como hay muchos migrantes en Europa, también en el Reino Unido, tenemos que decir que el mar Mediterráneo en su lecho es una verdadera fosa donde miles y miles de personas que buscaban mejores horizontes para huir de la miseria, de la pobreza causada históricamente por el colonialismo europeo en África, bueno, han muerto y quedan sus cuerpos en el lecho del mar Mediterráneo, que perdió por completo el sentido poético que le dieran, por ejemplo, Juan Manuel Serrat o otros artistas. Y entonces es una situación verdaderamente trágica. Este racismo lo hemos visto en Estados Unidos y hay una respuesta de otros descontentos que levantan banderas antifascistas, los famosos antifas, que han salido a protestar y se están confrontando en las calles. De manera que hay una situación verdaderamente caótica que el gobierno pretende resolver por la vía de la represión, de las detenciones, de privar de libertad a alguna gente con los métodos más modernos, como pueden ser los que detectan facialmente a las personas. Entonces, bueno, estamos en una situación donde el mundo, llamado mundo occidental capitalista, atraviesa una verdadera crisis. Esto se agrava por los gastos que Estados Unidos le impone a Europa para solventar la guerra de la OTAN contra Rusia y el pedido de los dirigentes norteamericanos de que la OTAN sea financiada por fondos europeos y no tanto por fondos norteamericanos, que cada vez le cuestan más a los Estados Unidos. De manera que es todo un entramado donde se pone en cuestión el capitalismo global. Sí, Jorge, fíjate tú que hace pocos instantes, justamente en el reinicio de los programas de Nicolás Maduro, tú sabes que ahora es presidente reelecto, y bueno, volvió a hacer su programa con Maduro Más, y en ese programa decidió justamente empezar con este tema. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Nicolás Maduro al respecto. Ayer él llamaba a estos grupos los matones de la ultraderecha antimigrante, y decía que se había organizado una ola de violencia producto de las redes sociales. Decían que TikTok e Instagram había alimentado exprofeso esta ola de violencia y que iban a actuar con todo el peso de la ley. Y vamos a recontextualizar, porque tras conocer los hechos de un joven de 17 años quien fuera acusado del asesinato de 3 niñas y de 10 cargos de intento de asesinato tras el ataque con arma blanca el pasado 29 de julio, las redes sociales fueron el espacio para avivar la revuelta en el Reino Unido. Rápidamente empezó a circular información, mensajes que no se puede llamar información, por eso que son mensajes falsos sobre este joven. Se difundió que el sospechoso de los apuñalamientos era un migrante islamista o musulmán radical. Según estas informaciones que se pueden considerar simplemente falsas, en X, Facebook, Instagram y otras redes, el joven sería un solicitante de asilo o un migrante y que habría llegado en una pequeña embarcación. La verdad es que Axel Rudakubana, acusado de los cargos, nació en Cardiff, en la capital de Gales, y vivía en el pueblo de Banks, a las afueras de Southport. Entonces imagínate tú hasta dónde ha llegado la situación de paranoia de estos fanáticos. Eduardo Keisner, ¿qué piensas al respecto? Bueno, creo que lo que dice el presidente reelecto de Venezuela, y de paso lo saludo por su reelección,
que fue absolutamente legítima y muy cuestionada por las derechas en todo el mundo. Pero es así, hay una política en contra de los migrantes y confunden totalmente, y en muchos casos ex profeso lo confunden para quitarle responsabilidades a la crisis capitalista que sufre en estos países. Tenemos un capitalismo que ya no crea puestos de trabajo y que cada vez más condena a grandes núcleos de población a la marginación social. Y esto genera, lógicamente, delincuencia, pero también violencia social y política. Este caos que se expresa hoy no solamente en Londres, sino en varias ciudades de Inglaterra. Y hemos visto que quienes saqueaban algunos locales comerciales no necesariamente tenían rostro migrante, afrodescendiente o proveniente de algún país africano, sino que se veían muchas personas rubias, típicamente del Reino Unido, sea de Escocia, de Gales, de Inglaterra, en fin, me parece que el conflicto trasciende el tema migratorio y se transforma en una forma donde diversos sectores protestan contra una situación económico-social que se está agravando cada día y que se complica cada vez más con las exigencias de solventar políticas armamentistas. Todos estos países han incrementado su gasto militar, a veces con el pretexto de el apoyo a la guerra que se produce en Ucrania, que es en verdad una guerra de la OTAN contra Rusia, y eso lo están financiando los pueblos de la Europa occidental. Aumentan las tarifas de gas, de luz, los alquileres, hay muchos desahucios o desalojos de alquileres que la gente no puede pagar, en fin, y los salarios no progresan. Eduardo, de manera que me parece que sí. No, es que no solamente se está viendo esto en Europa. Fíjate tú que el fascismo digital atenta contra Turquía, censurando fotografías de mártires palestinos. Todo esto según las denuncias del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Continúa la censura extremista a través de medios digitales en la nación turca. En esta oportunidad, Instagram y aliados de la empresa Meta, que tú sabes que de Elon Musk, se encargaron de boicotear imágenes de condolencias hacia la muerte del mediador de paz palestino Ismail Haniyeh, así como también imágenes de la resistencia palestina en medio del genocidio, violentando de esta manera las regulaciones de Turquía sobre la aplicación y las redes. Esto provocó que la Autoridad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones prohibiera el acceso a Instagram desde el pasado 2 de agosto, en lo que califica el presidente turco como una censura aplicada por el hegemonismo disfrazado de libertad. Bueno, esto es lo que está pasando ahora. Parece entonces que ya los grupos corporativos sacaron un rostro visible, que es Elon Musk, que está ahora parece que amenazando al mundo global con su plataforma digital. ¿Qué crees tú? Sí, este señor Elon Musk también es el dueño de la empresa Tesla, que fabrica automóviles eléctricos, y para conseguir fácilmente el mineral de litio en Bolivia, que es el reservorio mayor de litio en el mundo, financió aquel golpe de Estado contra Evo Morales, y hoy respalda en América Latina a personas como Javier Milei en la República Argentina y respalda a las provocaciones y barbaridades que está cometiendo la derecha venezolana en contra de la ley y la constitución de su hermano país. De manera que Elon Musk es un señor que dijo que él sí financió el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia y lo volvería a hacer, que para nada se arrepiente. Y este señor es dueño de la cadena del sistema Starlink que él administra y dirige, y que incluso estos son poderes que junto a los grandes fondos de inversión como BlackRock y otros tienen más presupuesto a veces y más poder que muchos gobiernos del mundo, y tienen un producto y un presupuesto mayor que todos los países del mundo, exceptuando Estados Unidos y China. Quiere decir que ejercen un poder altamente significativo. Larry Fink del lado de BlackRock, Elon Musk
del lado de Starlink y Tesla. Bueno, esto indica cómo se está reorganizando el capitalismo, preservando su tasa de ganancia, y no se puede ya mantener la defensa de la tasa de ganancia y generar un estado de bienestar. Por eso en Europa Occidental, que vivió muchos años en un welfare state o un estado de bienestar, ya las dos cosas no se pueden. O se defiende la tasa de ganancia de las grandes corporaciones o se brinda una política que permita cierto bienestar social. Bien, pero Eduardo. las dos cosas juntas, el capitalismo actual ya no puede realizarlo. Gracias al periodista, al colega y amigo Eduardo Krechner por sus reflexiones. Bueno, viste que bajaron las bolsas de valores, sobre todo en Silicon Valley, ¿no? A propósito de eso. Mira, te despedimos, pero quiero que te quedes escuchando la encuesta que hicimos al respecto. Vamos a revisar la pregunta. El Reino Unido, allí la ultraderecha realiza violentos disturbios en varias ciudades contra la presencia de migrantes tras campaña mediática señalando falsamente como musulmán a un menor de edad acusado del asesinato de 3 niñas, y nos preguntamos ¿por qué ocurre esto? Pusimos varias opciones. 13% piensa que se trata de odio en las redes sociales. 42%, es decir, casi la mitad, piensa que es por racismo estructural. Una cuarta parte, 25%, dice que es la herencia colonialista la que provoca esto. Y una quinta parte, un 21%, dice que se trata de una crisis social en Europa que impacta, por supuesto, en el Reino Unido. Gracias, Jorge. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Adiós. Bien, vamos a hacer entonces una pequeña reflexión de nuestra parte, porque lo que está ocurriendo en Reino Unido, como reflejo de lo que puede pasar en toda Europa, no es otra cosa que una combinación de factores que se han ido cultivando desde cuando los británicos, como varias potencias europeas, invadieron pueblos de África y Asia, por decir algunos, para saquearlos y colonizarlos, provocando que pueblos enteros se desplazaran hacia lugares donde observaron que les podía ir mejor, y justamente fue hacia los países desde donde llegaron las agresiones. Así que este caldo de cultivo histórico, socioeconómico y cultural ha provocado el crecimiento del racismo y el rechazo a creencias religiosas distintas a las europeas, que ha sido exacerbada por mensajes falsos a través de redes sociales manejadas por grupos extremistas. Esas expresiones de violencia se parecen, y no es por casualidad, a las que manifiestan grupos de ultraderecha extremista en lugares como Venezuela, por ejemplo, lo que revela que debemos estar atentos a lo que pasa en el mundo desde el sur.